Hola, mis queridos amigos y amigas. Permítanme hacerles una pregunta muy sincera. ¿Cuándo fue la última vez que rieron a carcajadas, de esa forma tan pura que se les llenan los ojos de lágrimas de alegría, no de pena? Si tienen que pensarlo, si ese recuerdo se siente lejano, quiero que sepan que no están solos. Con los años, es como si una niebla invisible se fuera posando sobre el alma, una bruma que apaga los colores de la vida y le baja el volumen a la música del mundo. Empezamos a creer, casi sin darnos cuenta, que el placer, el entusiasmo, la ligereza son privilegios exclusivos de la juventud. Pero esa, déjenme decirles, es la mentira más grande que nos contamos. Esa niebla no es más que la sombra proyectada por nuestros miedos. Esos miedos que hemos cultivado en el jardín del corazón sin siquiera notarlo. El miedo a ser una carga, el pavor a la fragilidad física, el fantasma de la soledad. Estos temores, como enredaderas sigilosas, se aferran a nuestra alma y le impiden respirar hondo. Nos convencen de renunciar a las pequeñas alegrías, de encerrarnos entre cuatro paredes y de aceptar que los mejores días ya pasaron. Pero hoy, quiero decirles que eso es un profundo engaño. Hoy, juntos, vamos a disipar esa niebla, paso a paso. No hablaremos de complicados tratamientos médicos ni de medicamentos costosos. Hablaremos de simples pero poderosos cambios en nuestra percepción, ajustes en el alma que están al alcance de cada uno de ustedes, aquí y ahora. Les prometo que si me acompañan hasta el final de esta reflexión, sentirán cómo sus hombros se relajan, cómo esa pesadez se aligera y cómo en su interior vuelve a encenderse esa pequeña llama de curiosidad y de gozo que, quizás, creían extinguida para siempre. El primer miedo, y quizás el más astuto y doloroso, es el miedo a convertirnos en una carga. Es un susurro constante en el oído que nos dice: no pidas ayuda, solo vas a molestar. Tus hijos ya tienen suficiente con sus vidas, no les compliques más las cosas. Y entonces, guardamos silencio. Callamos cuando no alcanzamos ese frasco en el estante más alto. Callamos cuando nos cuesta cargar las bolsas de la compra. Callamos cuando lo único que necesitamos es que alguien se siente a nuestro lado, en silencio, simplemente para sentir su compañía. Convertimos nuestra vida en una silenciosa carrera de obstáculos, en una gesta heroica y solitaria, pensando que con ese sacrificio estamos demostrando nuestro amor. Pero detengámonos un momento a analizarlo desde otra perspectiva. ¿Qué es en realidad una petición de ayuda? No es una piedra que colgamos al cuello de nuestros seres queridos. Es un hilo fino pero increíblemente resistente, que les tendemos. Al ofrecerles ese hilo, les estamos dando la oportunidad de demostrar su amor con hechos, no solo con palabras. Les estamos regalando la posibilidad de sentirse útiles, fuertes, necesarios y buenos. ¿Recuerdan la satisfacción que sentían ustedes cuando podían ayudar a sus padres o a sus hijos pequeños? Al negarnos a pedir ayuda, les estamos robando ese sentimiento puro y luminoso. Una petición no es una señal de debilidad, es la máxima expresión de confianza. Significa que confías tanto en ellos que estás dispuesto a mostrar tu vulnerabilidad. Y ese, mis amigos, es uno de los regalos más grandes que podemos ofrecer. Empiecen por algo pequeño. Pidan ayuda con algo que realmente les cueste. Les aseguro que no verán fastidio en sus ojos, sino alivio y alegría por poder, finalmente, serles de utilidad. Este miedo doloroso a ser una carga a menudo nos lleva a encerrarnos, y en ese aislamiento forzado nace y crece otro enemigo formidable: el miedo a nuestra propia fragilidad física. Cada crujido en las articulaciones, cada subida de tensión, cada pequeño olvido, lo interpretamos como un presagio del fin, como una señal de que nuestro cuerpo nos está traicionando. Empezamos a tratar a nuestro cuerpo como si fuera una casa vieja y ruinosa, que en cualquier momento se va a derrumbar. Escuchamos con pánico cada ruido, esperando la siguiente grieta, y olvidamos que en esa casa hemos vivido una vida entera, una vida plena. Les propongo cambiar la óptica. Su cuerpo no es su enemigo, es su más leal aliado, el que les ha servido con una fidelidad inquebrantable durante 7, 8 o 9 décadas. Es el que los llevó al trabajo cada día, el que acunó a sus hijos, el que bailó en las bodas y trabajó en el jardín. Ese cuerpo no merece nuestro miedo ni nuestros reproches.
merece nuestra gratitud y nuestro cuidado más tierno. En lugar de levantarse por la mañana haciendo un inventario de todo lo que duele, intenten hacer un inventario de agradecimiento. Gracias, piernas mías, por haberme llevado hasta el parque hoy. Gracias, mis manos, por permitirme sostener esta taza de té caliente. Gracias, mis ojos, por dejarme ver la luz del sol que entra por la ventana. Esto no son solo palabras bonitas, es una reprogramación de nuestro cerebro. Dejamos de ser víctimas de nuestro cuerpo para convertirnos en sus jardineros cuidadosos. Empezamos a cuidarlo no por miedo, sino por amor. Y el cuerpo, al sentir ese amor, responde. Quizás no rejuvenezca, pero nos regalará más días de calma y confort. Y claro, al hablar del cuerpo, no podemos evitar el miedo más profundo y existencial de todos, el miedo a la muerte. Intentamos alejar ese pensamiento, lo consideramos tétrico, de mal agüero, pero la paradoja es que, precisamente, el evitar constantemente este tema es lo que envenena nuestra vida presente. El miedo a la muerte, en realidad, no es miedo al final en sí mismo, es miedo a no haber vivido lo suficiente, miedo a que los años que nos quedan se desperdicien, miedo a no haber cumplido nuestros anhelos. Actúa como un capataz severo que nos vigila por la espalda susurrando: date prisa, que queda poco tiempo. Y esa presión nos hace vivir con angustia o, por el contrario, nos paraliza en una apatía total. ¿Y si lo miramos de otra manera? Ser conscientes de nuestra finitud no es una maldición, es un regalo inmenso. Es precisamente esa conciencia la que da un valor extraordinario a cada día, a cada hora, a cada minuto. Imaginen que su vida es un libro fascinante. Sí, es cierto, quizás ya estemos en los últimos capítulos, pero ¿acaso los últimos capítulos de una buena novela son menos interesantes que los primeros? A menudo es ahí donde se desvelan los grandes misterios, donde llegan las reflexiones más profundas y la sabiduría toma forma. Nuestra tarea no es contar obsesivamente las páginas que quedan, sino llenarlas de sentido, de belleza y de placer. Dejen de aplazar la vida. ¿Querían escuchar esa pieza de música clásica que tanto les gusta? Pónganla ahora mismo. ¿Soñaban con hornear ese pastel cuya receta guardan desde hace años? Hoy es el día perfecto. Dejen de vivir esperando el final y empiecen a vivir saboreando el principio de cada nuevo día. En eso consiste la verdadera inmortalidad, en la inmortalidad de cada instante vivido con plenitud. El deseo de llenar los días de sentido a menudo choca con otro temor, más moderno pero igual de paralizante, el miedo a un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa. Las nuevas tecnologías, los teléfonos inteligentes, los ordenadores, los pagos por Internet. Todo parece tan complicado, tan ajeno, incluso hostil. Genera una sensación de haberse quedado en el andén mientras el tren de la vida partía sin nosotros. Lo más fácil es rendirse, decir: eso no es para mí, yo soy de la vieja escuela. Pero al hacer eso, estamos construyendo nosotros mismos un muro entre nosotros y el mundo, entre nosotros y nuestros nietos. Miremos ese aterrador teléfono de otra forma. No es un mecanismo complejo, es una ventana mágica, una ventana a través de la cual podemos ver, en cualquier momento, el rostro de nuestro nieto que vive en otra ciudad. Es nuestro cartero personal, que nos entrega fotos y mensajes al instante. Es una biblioteca infinita y una sala de conciertos en nuestro bolsillo. No necesitan dominarlo todo. Pónganse una meta diminuta. Por ejemplo, hoy voy a aprender a recibir una videollamada. Pidan ayuda a un nieto o a una nieta. Para ellos no será una molestia, será un honor y una alegría compartir sus conocimientos, sentirse sus maestros por un día. Ese pequeño paso derribará dos miedos de un solo golpe: el miedo a la tecnología y el miedo a ser una carga. No solo aprenderán a pulsar un botón, construirán un nuevo puente hacia sus seres queridos y se sentirán parte del presente, no como alguien que se quedó atrás. Este miedo a no entender lo nuevo está íntimamente ligado a otro temor mucho más personal y angustiante: el miedo a perder la memoria, la razón, la lucidez. Cada nombre que se nos olvida, cada objeto que no encontramos, lo interpretamos como una señal siniestra de una demencia inminente. Empezamos a vigilarnos con ansiedad, a pasarnos pruebas mentales, y esa misma tensión constante es la que, irónicamente, empeora nuestras funciones cognitivas.
Caemos en un círculo vicioso. Tenemos miedo a olvidar y por culpa de ese miedo, olvidamos más. Separemos los tantos. Una cosa son los olvidos normales asociados a la edad y otra muy distinta es una enfermedad. Nuestro cerebro, a lo largo de una vida, ha acumulado una biblioteca de información gigantesca. No es el disco duro de un ordenador, con todo ordenado en carpetas. Es, literalmente, una biblioteca inmensa. A veces, al bibliotecario le lleva un tiempo encontrar ese libro que está en el estante más alejado. Es normal. No se castiguen por cada pequeño desliz. En lugar de vivir aterrorizados, conviertan el cuidado de su mente en un juego fascinante. No es una lucha agotadora, es una gimnasia placentera. Hagan crucigramas no para no volverse locos, sino porque es un desafío entretenido. Aprendan una estrofa corta de un poema no por miedo, sino por el placer de la belleza. Cuenten historias de su vida a los más jóvenes. Es el mejor entrenamiento para la memoria y el lenguaje. Cuando eliminamos el elemento del miedo y añadimos el del juego y el disfrute, nuestro cerebro responde con gratitud, manteniéndose más ágil y vivo. Cuando estamos tan enfocados en estas batallas internas con nuestro cuerpo y nuestra mente, nos volvemos especialmente vulnerables al miedo a la soledad. Y no me refiero solo a la soledad física, al silencio de la casa. Me refiero a ese sentimiento profundo y existencial de que ya no le importas a nadie, de que se han olvidado de ti, de que el teléfono no suena porque te has vuelto invisible o aburrido. Nos sentamos a esperar, a que alguien llame, a que alguien venga, a que alguien adivine que nos sentimos solos. Y la espera, mis queridos amigos, es la postura más pasiva y destructiva que podemos adoptar. Démosle la vuelta a la situación. En lugar de ser receptores pasivos de la atención de los demás, convirtámonos en creadores activos de vínculos. Ustedes poseen un tesoro que los jóvenes no tienen: tiempo y sabiduría. No esperen la llamada, hagan la llamada. Llamen a esa vieja amiga con la que no hablan desde hace meses. No para quejarse, sino para preguntarle cómo está, para contarle una anécdota divertida, para recordar algo que vivieron juntas. Den ustedes el primer paso. Sonrían a la vecina en el ascensor. Díganle una palabra amable al cajero del supermercado. Se sorprenderán de cómo el mundo responde a esa iniciativa. La gente se siente atraída por el calor humano. Conviértanse ustedes mismos en esa fuente de calor y verán cómo un círculo de afecto empieza a formarse a su alrededor. La soledad le teme a la iniciativa. A menudo, lo que nos frena a la hora de tomar esa iniciativa, de salir, de llamar, es otro miedo muy práctico. El miedo a la precariedad económica, la angustia por la pensión que no alcanza, por los precios que suben, por la incertidumbre del futuro. Este miedo nos obliga a recortar gastos en nosotros mismos, a negarnos las más pequeñas alegrías, a ahorrar para un día negro. Y el resultado es que nuestra vida entera se convierte en un largo y gris día negro, lleno de ansiedad y privaciones. Por supuesto que la prudencia financiera es importante, pero hay que diferenciar claramente entre un ahorro razonable y un miedo que nos paraliza. El dinero no es un ídolo al que adorar, es una herramienta para vivir. ¿De qué sirve tener un ahorro en el banco si no nos permitimos comprar una fruta sabrosa, un buen libro o una entrada para el cine? Han trabajado toda su vida. Se han ganado el derecho no solo a sobrevivir, sino a disfrutar. Les propongo una práctica. Instauren un presupuesto para la alegría. Asignen una cantidad minúscula, simbólica, cada mes, que se comprometan a gastar única y exclusivamente en algo que les dé placer. No en medicinas, no en facturas, en una taza de café en una bonita cafetería, en un pañuelo de colores, en unas flores para la casa. Este pequeño ritual reeducará a su cerebro. Le demostrará que cuidar de su propio estado de ánimo es tan importante como pagar las cuentas. Comprenderán que la alegría no es un lujo, sino un recurso de primera necesidad. Esta ansiedad por los recursos materiales está muy ligada al miedo a perder no solo el dinero, sino nuestra independencia y nuestro hogar. Nuestra casa no son solo 4 paredes, es nuestra fortaleza, nuestro universo personal, un espacio lleno de recuerdos, de rutinas, de la sensación de control sobre nuestra propia vida. La sola idea de tener que mudarse con los hijos o, peor aún, a una residencia, nos parece el fin del mundo.
una capitulación total. Este miedo nos lleva a negar los problemas, a ocultar que cada vez nos cuesta más, a arriesgar nuestra propia salud con tal de mantener esa apariencia de total. Autonomía. Pero pensemos, ¿qué es la verdadera independencia en la edad madura? No es la capacidad de hacerlo absolutamente todos solos. Es la capacidad de tomar decisiones sabias sobre nuestra propia vida. Y una decisión sabia es adaptar a tiempo nuestro entorno y nuestras costumbres para poder prolongar esa autonomía. Instalar una barra de apoyo en la ducha no es un signo de debilidad. Es un acto de inteligencia que nos permitirá ducharnos solos y seguros durante muchos años más. Pedir la compra a domicilio no es pereza. Es una forma de ahorrar fuerzas para poder dar un paseo por el parque. Contratar a una persona que nos ayude con la limpieza un par de horas a la semana no es rendirse. Es una inversión en nuestro propio bienestar y seguridad. Conservar la independencia consiste en tomar medidas proactivas, no en negar la realidad pasivamente. Gestionen su vida con sabiduría y podrán seguir siendo sus dueños durante mucho más tiempo. Y así llegamos al último veneno, quizás el más sutil, el que contamina todas las demás áreas de nuestra vida. Es el miedo a que ya sea demasiado tarde para la alegría. Es esa creencia profunda, arraigada, de que el tren ya pasó, de que todo lo bueno ya sucedió y de que lo único que nos queda es esperar el final. Miramos a los jóvenes y pensamos, ellos sí, ellos pueden disfrutar, enamorarse, empezar cosas nuevas. Para mí ya es tarde. Este pensamiento es el cerrojo más seguro en la puerta que conduce al placer. Pero les ruego que tiren esa llave. La alegría no tiene edad, no tiene fecha de caducidad. No es un privilegio de la juventud, sino un estado del alma al que podemos acceder en cualquier momento. La vida a los 70, 80 o 90 años no es un epílogo, es simplemente otra etapa, con su propia y única belleza. Compárenla con el sol. ¿Acaso el sol del atardecer es peor que el del amanecer? No, es distinto. Su luz es más suave, más cálida. Pinta el mundo con tonos dorados y rojizos que la luz dura del mediodía no puede ofrecer. Su vida, ahora, es ese sol del atardecer. Posee una sabiduría, una profundidad y una serenidad que son imposibles a los 20 años. Su tarea es aprender a ver y a disfrutar de esa belleza única. Practiquen la atención activa. Pónganse la meta de encontrar cada día 3 cosas que les hayan gustado o simplemente les hayan parecido bellas. El dibujo de la escarcha en el cristal, el sabor del primer sorbo de café, la amabilidad de un desconocido, el color de una hoja al caer. Este simple ejercicio le demuestra a su alma, día a día, que la belleza y la alegría siguen ahí, por todas partes, esperando simplemente a que nos demos cuenta. Así que, mis queridos amigos, estos miedos no son sentencias, son solo sombras, y las sombras desaparecen cuando encendemos la luz. Ustedes han acumulado una vida entera de sabiduría, de experiencia, de resiliencia. Han superado crisis, han criado familias, han construido un mundo. Tienen todo el derecho y todas las herramientas para vivir estos años no con resignación, sino con plenitud y dignidad. No dejen que el miedo les robe el placer que tanto merecen. Cada día es una página en blanco. La vida no se está acabando, se está transformando. Y en sus manos está el poder de llenarla de luz, de sentido y de alegría. Créanlo, porque es la más profunda verdad.